Hola, este es la hoja del curso de Pensamiento Lógico Matemático, clasificación de proposiciones categóricas y métodos para comprobar la validez de argumentos. Quien les habla es el tutor John Freddy Ruano, perteneciente al CCAB ZC Surpasto. Los objetivos de la OVA vienen siendo demostrar la validez del argumento mediante las leyes de inferencia lógica, y el segundo objetivo es llevar al lenguaje natural la proposición compuesta presentada. Vamos a mirar un pequeño ejemplo, el cual es el siguiente. Dice, el saber y estudiar y la metodología de estudio es algo fundamental para el alumno y una constante preocupación en el sistema educativo. Por ello, las técnicas de estudio son útiles y necesarias, ya que permiten gestionar y procesar la información que debe alcanzarse, estableciendo un puente entre esa nueva información y la que ya se conoce. Ese es el razonamiento que nos permite, digamos, abarcar esto que está entre comillas. Dice, si no se lleva a la práctica lo aprendido, entonces no se realizará un verdadero proceso de aprendizaje. Y si no se realiza un verdadero proceso de aprendizaje, entonces el acto de estudiar no fortalece las habilidades mentales. Por lo tanto, si el estudiar fortalece las habilidades mentales, entonces se puede llevar a la práctica lo aprendido. En este momento, lo que está entre comillas es lo que nosotros vamos a pasar al lenguaje simbólico o al lenguaje proposicional. Entonces, vamos a mirar, vamos a destacar ¿sí? Los conectores que tiene ese, digamos, ese texto, ¿sí? Los he subrayado con negro, y también las proposiciones, ¿sí? Como ustedes pueden observar, como se observa. Entonces, vamos a catalogar las proposiciones simples, ¿sí? Como las que, por ejemplo, están ahí. P se lleva a la práctica a lo aprendido, no P no se lleva a la práctica a lo aprendido. Q, perdón, no se realiza un verdadero proceso de aprendizaje. Q se realiza un verdadero proceso de aprendizaje. No ERE, el acto de estudiar no fortalece las habilidades mentales, y ERE, el acto de estudiar fortalece las habilidades mentales, que son las proposiciones que están inmersas en el texto, entre comillas. Ahora, la construcción de las premisas. La construcción de las premisas viene siendo aquellas oraciones o aquellas proposiciones compuestas, las cuales se pueden identificar cuando hay, digamos, un punto seguido, ¿sí? Entre cada una de ellas. Eso hace a la vez del conector y. Entonces, aquellas proposiciones compuestas se llaman premisas. Entonces, premisa 1, si no se lleva a la práctica lo aprendido, entonces no se realiza un verdadero proceso de aprendizaje. Entonces, estamos viendo que P1 viene siendo no P, entonces no Q. En la premisa 2, si no se realiza un verdadero proceso de aprendizaje, entonces el acto de estudiar no fortalece las habilidades mentales. Entonces, tenemos que esto sería no Q, implica no L. Y la conclusión dice, si el estudiar fortalece las habilidades mentales, entonces se puede llevar a la práctica lo aprendido. Eso vendría siendo R implica P. Entonces, la construcción de la proposición compuesta, o el paso, digamos, del texto a la proposición compuesta, vendría siendo esta implicación de acá. Entonces dice, esta parte primera viene siendo la hipótesis. La tesis es precisamente lo que queda después de esta implicación, que esta implicación es la más importante. Obsérvese los corchetes aquí, en este lado y en este lado, ¿sí? Entonces tenemos esta proposición compuesta. Ahora, ¿qué es lo importante? Lo importante es determinar si ese razonamiento es válido. Para ello nosotros identificamos cuáles son, ya identificando cuáles son las premisas, vamos a mirar que por la estructura que tiene esta proposición compuesta, ¿sí? Tomando únicamente la hipótesis, vamos a llegar a la tesis o a comprobar la tesis. Entonces podemos mirar dentro de las leyes de inferencia lógica
que existe una ley de inferencia lógica que se ajusta a lo que yo quiero. Recuerden, por ejemplo, que aquí si está no P implica no Q y no Q implica no R, entonces este no Q se hace un puente, ¿sí? Es un puente. Y ese puente se llama en realidad un silogismo hipotético. Entonces nosotros lo tenemos acá. Dice, si A implica B y B implica C, entonces es lógico pensar que los extremos se van a conectar por medio de una implicación. Entonces A implica C. Para nuestro caso, P implica no R. En este caso, digamos, no hemos llegado todavía a probar o no hemos llegado a la tesis. Por lo tanto, si recuérdese que la tesis es R implica P. Entonces, tenemos nosotros esta estructura de aquí. Aplicando la ley de contraposición, que es una regla de inferencia, entonces tenemos que A implica B es equivalente, este sí solo sí en este caso viene siendo equivalente a no B implica no A. Por lo tanto, es la negación de la hipótesis implica la negación de la tesis. Entonces, mire cómo R implica P, ¿sí? Entonces quedaría probado. Ahora, determinamos un ejemplo un poco más avanzado. Dice, dada la proposición, esa proposición compuesta de aquí, se puede descomponerla en proposiciones más pequeñas de acuerdo a la estructura con el fin de demostrar su validez. Vamos a mirar, la he colocado con colores, entonces esta viene siendo la premisa 1, esta viene siendo la premisa 2, esta viene siendo la premisa 3 y esto viene siendo la conclusión, que es lo que está acá. ¿Qué es lo que nosotros vamos a utilizar? Vamos a utilizar siempre a conveniencia las leyes de inferencia lógica. En este caso, nosotros tenemos que esto es una implicación y esto es una disyunción. Por lo tanto, tenemos o podemos pasarla a una implicación. Entonces, usando la implicación material en la proposición 3, perdón, en la premisa 3, entonces tenemos que no A o B será equivalente a implica B. En este caso, ¿sí? No A hace las veces de, no Q hace las veces de no A y no S hace las veces de B. Entonces nos queda esta cuestión de acá, que es la premisa número 4, porque ya se transformó. Entonces me queda P implica Q y R implica S y Q implica no S. Es evidente entonces que lo que hace la separación de las premisas viene siendo el conector y en cada caso. Ahora, si nosotros, bueno, por convención, esto de acá adelante, digamos, esto de acá arriba va a ser el proceso que se ha hecho en la presentación anterior. Entonces, esto es lo que nosotros vamos a modificar ahora, ¿sí? Y podemos utilizar, sí, podemos utilizar la cuestión de la conmutatividad con respecto al conector I. Entonces, de la proposición P sub 2 y P sub 4. Recordemos que esta proposición ya sería P sub 4. Entonces nos damos cuenta, ¿qué es lo que quiero? Lo que quiero en últimas es acercar esta proposición de aquí con esta de acá. ¿Por qué? Porque esta tiene la tesis Q y esta otra tiene la hipótesis Q. Entonces podemos utilizar alguna regla de silogismo. ¿Sí? Tienen algo en común. Entonces, por ello yo lo voy a conmutar. Al conmutar nos queda esta cuestión de acá abajo. Ahora, ya teniendo cerca P implica Q y Q implica no S, entonces vamos a una regla de inferencia que es bien conocida y se llama el silogismo hipotético. ¿Qué me dice el silogismo hipotético? Me dice que el puente que hablábamos en el primer ejercicio, entonces dice, si A implica B y B implica C, eso será equivalente a tener A implica C. Es decir, por decir algo, el término medio se va y queda en los extremos. Pero entonces, ¿en dónde lo vamos a aplicar? En P sub 4 y en P sub 1. ¿Sí? Entonces, esto de aquí, todo esto que está aquí, viene siendo la implicación P implica no S. Y eso viene siendo la premisa 5. Ahora, que ya tenemos esto que está acá y de alguna manera nosotros vamos a transformarlo. Vemos que P implica no S y R implica S. De alguna manera nosotros tenemos que hacer o comunicar
¿sí? Por medio de alguna regla de inferencia, esto que está aquí, con respecto a esto que está acá, a la premisa que está acá. Entonces, la regla de inferencia más apropiada en este momento viene siendo la ley de contraposición. ¿Para quién? Para la premisa 2, que es esta que está aquí. Entonces, si A implica B, A hace las veces de R y B hace las veces de S, eso será equivalente a tener no B implica no A, que aplicado a la cuestión de nuestra reducción de premisas viene siendo no S, que es la negación de la tesis, implica la negación de la hipótesis, no S implica no R. Y eso viene siendo la premisa 6. Ahora, teniendo esto, ¿sí? Ya esa modificación que hicimos anteriormente, tenemos que, o digamos, la regla de inferencia más apropiada para poder aplicar en este caso viene siendo aquella que me permite eliminar esta proposición no S, hacer un puente entre esas dos proposiciones, entre esas dos premisas, perdón, ¿sí? Entonces me quedará que tenemos que aplicar el silogismo hipotético. Aplicando el silogismo hipotético, entonces en la proposición 5 y en la proposición 6, que vienen siendo estas dos de acá, pues me viene dando que se elimina no S, ¿sí? Y que me quedan los extremos. Entonces la implicación de los extremos. Esto vendría siendo la premisa número 7. Si nosotros nos regresamos a lo que queremos probar, estamos muy cerca, puesto que se necesita que sea no P el conector O y no R. Entonces, de alguna manera nosotros tenemos que transformar esta premisa de aquí y para ello vamos a utilizar la implicación material en esta premisa número 7. Entonces, si tenemos esta implicación A implica no B, esto será equivalente a no A o no B. Por lo tanto, nosotros concluimos con la tesis que se nos había planteado desde un principio. Este viene siendo un ejercicio 3, ¿sí? Quiero que ustedes lo realicen aplicando las leyes de inferencia lógica, ¿sí? Y eh, es un ejercicio un poquito más complejo, tiene una serie de pasos adicionales, pero es al mismo estilo de los dos ejercicios anteriores. Muchas gracias.